Bueno, chicos, vamos a iniciar la clase. Veamos la reflexión de este día. Sería, el planeta puede vivir sin nosotros, pero nosotros no podemos vivir sin el planeta. Si se fijan, estamos trabajando reflexiones esta semana acerca del medio ambiente. Entonces, tenemos que tener conciencia de que hay que cuidarlo, pues, para que podamos disfrutar de él. El tema de este día, posiciones relativas de las rectas. ¿A qué se refieren las posiciones relativas de las rectas? Pues, ¿cómo están en el plano cartesiano relacionadas si tengo, por ejemplo, dos líneas? ¿Cómo están relacionadas estas dos líneas si tengo dos en el plano? Entonces, podríamos tener el hecho de que esas líneas pudieran ser paralelas. ¿Sí? Paralelas. ¿Qué significa que dos líneas sean paralelas? ¿Jorge? ¿Y eso significa qué? ¿Se van a cortar? ¿No se van a cortar? Por más que las prolonguen, nunca se cortan, ¿verdad? Quiere decir de que si yo tengo una línea en el plano para que otra sea paralela, ¿qué característica debe de cumplir? ¿Tendrían qué? Pero para que no se crucen, si yo tengo una línea ya establecida en el plano para poder dibujar otra que sea paralela a ella, ¿qué característica debería de cumplir?
Si yo tengo una línea con esta inclinación, ¿qué inclinación deberá tener la otra para ser paralela? ¿Podría tener otra inclinación? Tiene que tener la misma, ¿sí? Tiene que tener la misma. Entonces, dos líneas son paralelas cuando tienen el mismo grado de inclinación. Entonces, ¿cómo le llamamos al grado de inclinación en una recta? ¿Recordamos la clase pasada? Y veíamos que una recta tenía un grado de inclinación al cual le llamábamos y lo representamos con una letra M. Pendiente. ¿Sí? Pendiente. Cuando se dice, aquí voy subiendo la pendiente, ¿sí? Hay una inclinación. Entonces, estamos hablando de que dos líneas van a ser paralelas, entonces, si tienen la misma pendiente. Si decimos entonces que la pendiente 1 es igual a la pendiente 2, entonces las rectas van a ser paralelas. Si la pendiente 1 es igual a la pendiente 2, entonces las rectas son paralelas. ¿Y cuánto van a ser secantes? Pues cuando se cortan, ¿verdad? Van a ser secantes y se cortan. Cuando se cortan, pueden tener dos formas de cortarse. Una puede ser formando ángulos de 90 grados, o sea, las rectas son perpendiculares. Las rectas perpendiculares están formando un ángulo de 90 grados. Las que no, pues se le llaman oblicuas. Y forman cualquier ángulo, menos 1 de 90 grados. Entonces, ¿qué deben de cumplir las rectas para que sean perpendiculares? ¿Sí? Que cuando se crucen, pues estén formando un ángulo de 90 grados. ¿Qué deberá pasar con sus pendientes? Porque ya el grado de inclinación, para que se crucen, formen un ángulo de 90, ¿qué deberán de estar cumpliendo las pendientes? Van a cumplir que si yo la pendiente 1 la multiplico por la pendiente 2, eso me da menos 1. Si al multiplicar las dos pendientes yo obtengo el valor de menos 1, entonces esas dos rectas son perpendiculares. Por ejemplo, si una recta tiene una pendiente 3, ¿cuál sería el valor de la pendiente de otra recta para que fuera perpendicular a ella? Si la pendiente de una recta es 3, ¿cuál tendría que ser el valor de la pendiente de otra recta para que ésta sea perpendicular a la primera? Menos 3. Aquí me dicen menos 3. Veamos. ¿Será que si yo multiplico? Dije que la Menos un tercio. Muy bien. Si yo dije que la pendiente 1 es 3, y al multiplicar esa pendiente 1 por la pendiente 2 me tiene que dar menos 1, ya dije que la pendiente 1 es 3. Entonces, despejo la pendiente 2 y le va a quedar ahí, al despejar, este 3 pasaría a dividir menos un tercio, como lo mencionaban ahí, ¿verdad? Entonces, si yo digo, por ejemplo, que una recta tiene la pendiente de 1/7, ¿cuál va a ser entonces el valor de la pendiente que debe de tener una recta para que sea perpendicular a ella? Si mi pendiente es 1/7, ¿cuál va a ser el valor de la pendiente de otra recta para que sea perpendicular? Menos 7. Menos 7. Y si es menos 1/9, ¿cuál va a ser el valor de la pendiente para que sea perpendicular la otra recta? Menos 1/9. 9. Entonces, lo que yo estoy haciendo es invierto el número y le cambio de signo. O sea que si invierto el número, si es 5, invertido es 1/5. Pero como le cambio signo, menos 1/5. O sea que 5 al multiplicarlo por menos 1/5 me va a dar menos 1. Y esas dos pendientes me están representando rectas perpendiculares. ¿Estamos?
Ahora, con las coincidentes, significa que está una sobre la otra. Y entonces estamos hablando que son ecuaciones equivalentes. Por ejemplo, yo puedo tener la recta x más y igual a 3. Y es una línea. ¿Y cómo yo puedo determinar que es una línea? Puesto que las variables tienen como mayor exponente al número 1. Y no tengo variables en el denominador, ¿verdad? Ahora bien, si yo esta ecuación la multiplico por cualquier número, 2, me va a quedar 2x más 2y es igual a 6. Esta es una ecuación equivalente a esta, porque si yo la simplifico, llego a lo mismo, ¿sí? Entonces, si yo quiero graficar estas dos ecuaciones en el plano cartesiano, lo que voy a obtener es la misma línea, o, dicho de otra forma, una línea encima de la otra línea. Entonces, siempre que yo tenga ecuaciones equivalentes, voy a estar hablando de rectas coincidentes. Cuando yo quiero graficar una línea, de la forma general me la pueden estar dando, pero para poder graficarla yo tengo que llevarla a la forma y igual a mx más b. Porque ahí se me facilita a mí poder observar el intercepto con el eje de las y la pendiente de la recta. Entonces, siempre que yo tenga rectas y quiera analizar qué está pasando con ellas, si estas son paralelas, si estas son perpendiculares, si estas son coincidentes, o en todo caso, si no es ninguna de las tres anteriores, entonces van a ser oblicuas. ¿Sí? Si no son paralelas, si no son coincidentes, si no son perpendiculares, pues no me queda de otra que sean oblicuas. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para poder identificar la posición relativa del par de rectas que a mí me dan? Despejando a y. Si yo despejo a y, voy a poder observar la pendiente. Y entonces voy a poder determinar si las pendientes son iguales, que las líneas son paralelas. Si las pendientes al multiplicarlas me da -1, pues son perpendiculares. Si las pendientes, y además de las pendientes, o sea, toda la ecuación es la misma, entonces estamos hablando que van a ser la misma línea, o líneas coincidentes. Y pues si no, van a ser oblicuos, ¿ok? Entonces, además de esa situación, podemos hablar de en el punto donde se cortan las rectas, ¿sí? Imagínense que le dan dos líneas y le están diciendo, mire, ¿y esas dos líneas dónde se cortan? ¿Cómo puedo saber yo, o cómo puedo hacer yo para encontrar el punto de intersección de dos rectas? ¿Cómo? Podría graficarlas. Podría ser, ahí es un método. Graficar es un método para poder identificar el punto de corte de las líneas. No siempre me va a servir para dar un valor exacto, porque yo puedo decir, ahí parece que está en el número quizás 0.5, pero puede que sea 0.55, ¿sí? Entonces, gráficamente es un método que te auxilia para tú verificar dónde está el punto de corte de las rectas, pero no es el que te brinda la mayor certeza o seguridad o la exactitud que tú quieres al momento de decir el punto. ¿Qué otra forma podríamos ocupar para determinar el punto donde se cortan las rectas? No recuerdo muy bien, pero es que hay un método así como que si es un tipo de ecuación que, bueno, que no me recuerdo muy bien cómo es, pero sí es como un tipo de ecuación que se hace. Y de ahí se pueden encontrar varias cosas, que es el punto de corte, creo que la inclinación también, no estoy muy seguro. Lo que pasa es que por cada línea que tú tenés una ecuación algebraica que posee dos variables. Con esa ecuación algebraica tú puedes graficar
Tú puedes encontrar cortes en el plano cartesiano, cortes con los ejes. Tú puedes determinar cuál es la pendiente de esa recta. Sí, con la ecuación de la recta tú puedes sacar todo eso. Ahora bien, si tú tenés dos rectas, pues vas a tener dos ecuaciones. Eso significa que la pregunta aquí sería, ¿cómo hago para poder determinar el punto donde se cortan esas dos rectas? Teniendo las dos ecuaciones. Igualando las ecuaciones. Entonces, ¿a ese método cómo se le llama? ¿Cómo se le llama? Si igualas las dos ecuaciones, ¿cómo se le llama el método? Igualación. Igualación, es el método de igualación. ¿Y qué es lo que estás haciendo con el método de igualación? El método de igualación, el método de sustitución, el método de reducción, el método de Kramer, el método gráfico. ¿Para qué me sirve? ¿A dónde lo vieron? ¿En qué tema lo vieron? Método de igualación, método de sustitución, sistemas de ecuaciones. Entonces lo que usted está haciendo es resolviendo un sistema de ecuaciones. Cuando a usted le dan dos rectas, usted tiene dos ecuaciones con dos incógnitas, o sea, tiene un sistema de 2 por 2. Puede resolver el sistema y la solución del sistema lo que le va a determinar es el punto donde se cortan las rectas. Si yo tengo en mi sistema una parábola y una línea y yo resuelvo el sistema, lo que voy a encontrar al resolver el sistema es los puntos donde se cortan la línea y la parábola. ¿Sí? Siempre que usted, y eso lo tiene que tener presente, siempre que usted resuelva el sistema, lo que está encontrando son los puntos de corte de las gráficas. ¿Sí? Va, entonces, si a mí me están dando dos líneas, vamos a ver, ¿cuáles podrían ser? Una línea podría ser 2x menos 3y más 4 igual a 0. Es una línea. Los exponentes, el mayor es 1. Tengo otra línea. En el plano cartesiano yo tengo 3x más y menos 1 igual a 0. Ambas ecuaciones están de la forma general porque todo está igualado a 0. ¿Sí? Pero, ¿cómo puedo yo identificar si esas líneas que me dan son paralelas, perpendiculares, coincidentes y si no, oblicuas? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que despejar a y en cada una para dejarlo de la forma y igual a mx más b. Entonces, si despejo a y aquí, voy a obtener 2x más 4 es igual a 3y. Vas a dividir a todo, entonces yo tendría 2 tercios de x más 4 tercios es igual a y. Y ahí tengo despejada la primera ecuación. Ahora, para la segunda ecuación, yo despejo y. Me queda y igual, paso a restar, menos 3x, paso a sumar, más 1. Y tengo despejada la segunda ecuación. Entonces, yo observo lo que son las pendientes. La pendiente es el número que está acompañando a la variable x, ¿verdad? A la variable independiente. Si estas pendientes fueran iguales y el intercepto también fuera igual, entonces estaría diciendo que las dos ecuaciones serían la misma. Porque si aquí me hubiera quedado y igual a menos 3x más 1, y aquí y igual a menos 3x más 1, estoy hablando de la misma recta. Serían coincidentes. Pero como no es el caso, si a mí me hubiera quedado que las pendientes son iguales y los interceptos diferentes, pues entonces estoy hablando de líneas paralelas. Porque si tienen la misma pendiente, tienen el mismo grado de inclinación y entonces las líneas son paralelas.
Ah, pero no es el caso. Y si yo tuviera que al multiplicar estas dos pendientes obtengo -1, entonces serían perpendiculares. Multiplico 2/3 por -3, me da -2. Entonces no cumple. Por ende, estas dos líneas no son perpendiculares. Y como no es ninguna de las tres anteriores, son oblicuas. Con este análisis yo puedo concluir que esas dos líneas son secantes, pero no son perpendiculares, son oblicuos. ¿Sí? Ah, mire, ¿y en qué punto se cortan? Ah, resolvemos el sistema. ¿Qué método quiere ocupar usted para resolver el sistema? Ahí el que quiera. Reducción, sustitución, igualación, Kramer, gráfico. El gráfico es el menos exacto. ¿Sí? Entonces, así como tenemos el asunto, ¿cuál será el más conveniente? ¿Cuál método será el más conveniente así como lo tenemos ahí? Sustitución. Sustitución, podría ser. Eso significaría que lo que tengo aquí en Y lo meto aquí en Y. Y al final parecería casi como el método de igualación, ¿verdad? Porque sería esto igualarlo a esto. ¿Sí? Quedaría lo mismo. Entonces, método, ya sea de sustitución o igualación, procedería de la siguiente forma. 2/3 de X más 4/3 es igual a -3X más 1. Uy, señor, mire, pero yo no quiero resolver con fracciones. ¿Qué hago? Se multiplica todo por 3. Multiplico todo por el MCM de la ecuación. Y en este caso es 3. Multiplico todo por 3. Me quedaría 2X más 4. Porque aquí se simplifica el 3. Y aquí, -9X más 3. Ya estuvo, ya me deshice de los denominadores. Súper feliz usted, ¿verdad? Espejo, pasa a sumar. Pasa a restar. Opero. Está multiplicando, pasa a dividir. El valor de X es -1/11. Voy a buscar el valor de Y, que sería sustituir en cualquiera de las ecuaciones. La que se me haga más fácil. Ninguna, señor. Esta. Sería Y igual a -3 por X, pero X es -1/11 más 1. Menos por menos es más. Esto me da 3 por 1, 3 y 1 por 11, 11. Y una unidad tengo que sumarle 3 onceavos. Yo pienso, ¿cuántos onceavos hay en una unidad? Pues 11, ¿verdad? Es como cuando usted va a la tienda y le dice a la señora, mire, deme 1 litro de leche. Y le dice a la señora, mire, no tengo litros. Solo tengo medios. ¿Cuántos medios llevaría? 2 medios. Le dicen, no, no tengo litros, tengo cuartos. ¿Cuántos cuartos llevaría? 4 cuartos hacen una unidad. 5 quintos hacen una unidad. 11 onceavos hacen una unidad. Entonces, esto es como tener 11 onceavos. 11 onceavos más 3 onceavos, 14 onceavos. ¿Y qué significa? Cuando yo he resuelto algo y hago un procedimiento matemático, siempre al finalizar me pregunto, ¿y eso qué es? ¿Qué significa? ¿Qué andaba buscando? ¿Qué significa? Ajá. ¿Cuál punto?
Acuérdense que los puntos tienen coordenadas X, Y. Entonces, ¿cuál sería el punto? Quiere decir que ahorita yo tengo que escribir el punto. Un punto se escribe entre paréntesis y siempre es X, Y. Siempre. Entonces, ¿cómo me quedaría el punto? X, ¿quién es X? Menos 1 sobre onceavo. Coma Y, ¿quién es Y? 14 sobre onceavo. O sea, gráficamente este valor estaba difícil de determinar, ¿verdad? Pero no importa por el método que yo resuelva, sustitución, igualación, reducción, ¿sí? Voy a llegar a la misma respuesta. Y entonces lo que he determinado es el punto donde se cortan estas dos rectas que miraban al inicio. Y el punto es en la coordenada menos 1 onceavo, 14 onceavos. Ahí está el punto donde se corta. ¿Preguntan hasta el momento? Señor, Dígame. yo tengo una consulta. Me acabo ahorita de perder. O sea, vaya, los puntos que hemos encontrado en X y Y significa que son los puntos cuando se interceptan estos o cuando se cortan. Vale. Arreglando algunos conceptos por ahí. Un punto está compuesto por una abscisa, que es X, y una ordenada, que es Y. O sea que es X, Y, un punto. Entonces, la coordenada. Entonces, este valor que está aquí, aunque tú tengas aquí un valor para X y aquí tenés un valor para Y, no significa que son dos puntos. Es un solo punto que está siendo conformado por X, Y. Y tiene sentido, porque tú tenés dos líneas, y dos líneas solo se pueden cortar una única vez. O sea, solo hay un punto de corte. Cuando yo digo intersectan, es lo mismo que decir se cortan. Es lo mismo. Estoy hablando de dos líneas. Tal vez puede que te hayas confundido porque estas líneas también tienen cortes o intersecciones, que significa lo mismo. Esas dos palabras son sinónimas con los ejes, ¿sí? Pero ese es otro asunto. Ahorita estamos hablando y visualizando solo a las dos simples líneas. ¿Cuál es la relación que hay entre ellas? Y ya dijimos que estas no son paralelas, no son perpendiculares, no son coincidentes. Y por ende, sabíamos que eran secantes y oblicuos. Entonces, como ya sabíamos que eran secantes, cuando nosotros resolviéramos el sistema de ecuaciones, teníamos la certeza que íbamos a encontrar un punto donde se cortaba. ¿Qué significa eso? Que yo necesito encontrar en la resolución del sistema un valor para X y un valor para Y. Y al colocarlos entre paréntesis X, Y, es el punto con el que yo estoy diciendo, que se cortan las rectas. ¿Estamos? Sí, señor, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿De qué tipo de recta dijo que era, señor? Eran, para que fueran paralelas, tenían que tener pendientes iguales y no las tenían. Para que fueran coincidentes, las dos ecuaciones tendrían que ser iguales y no lo eran. Para que fueran perpendiculares, al multiplicar las dos pendientes, tenía que darme -1 y no me daba. O sea que concluía que eran secantes oblicuas. Se cortaban, pero no de manera perpendicular. Eso significa. Ok, señor, gracias. Bueno. Va. Les voy a poner en la pizarra dos ejercicios para que ustedes determinen el punto donde se cortan las rectas. Entonces, la indicación sería esa. Determinar la coordenada donde se cortan las rectas.
Va, esos dos ejercicios, por favor. Señor, Dígame. vea que en la A el segundo es 4x8. Es que no alcanzo a ver. Se lo voy a dictar. Fíjese que estos ejercicios están en la guía. Los puede descargar desde la plataforma del colegio. En la parte de lecciones, ahí aparece una carpeta que dice periodo 2. Al ingresar, usted va a encontrar las diferentes semanas. En la semana del 19 al 23, si se desplaza en el documento hacia abajo, hay un link para descargar la guía de esta semana, ¿verdad? Y ahí puede encontrar estos ejercicios, otros ejemplos y más cosas. Entonces, se lo leo. Dice que el literal A es y igual a menos 3x menos 8. Y 4x menos 3y más 15 igual a 0. Para el literal B, se lo voy a dictar de un solo. X más y menos 2 igual a 0. 2x menos y más 2 igual a 0. Vaya, ya despejaron la ecuación, ¿verdad? Y les quedó así, porque esta ya está despejada. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué clasificación tendrá? ¿Será paralela? No, ¿por qué no? No tienen pendientes iguales. ¿Será coincidentes? No, no son iguales las No, ecuaciones. la ecuación no es igual. ¿Serán perpendiculares?
Si multiplico esto por esto, me va a dar 4. Menos 4. No me va a dar menos 1. Así que no. Señor, creo que sería coincidente. Para que sean coincidentes, tienen que ser exactamente iguales, porque cuando tú despejas a y, es como que estés simplificando la expresión. Entonces, si eran ecuaciones equivalentes, al despejar a y, tendrían que haberte quedado iguales. Pero si te fijas, no son iguales, no serían coincidentes. Es que, no, yo me confundí. Es que vi lo que usted escribió allí y se me fue y pensé que esas eran las dos que habían. Ok, entonces, ¿qué serían? Oblicuas. Oblicuas. Exacto, muy bien. ¿Cómo encuentro el punto donde se cortan? Porque es la pregunta que me dan. Primero encontrando, bueno, en la primera ya encontraron y, así que en la segunda supongo que también hay que despejar una variable. Aquí ya está despejada la misma variable en ambas ecuaciones. ¿Cuál método se me hace más fácil aplicar, dado que ya tengo despejada la misma ecuación la misma variable, perdón, en ambas ecuaciones? Hablando. Sustitución. Igualación. Igualación también, ambas aplico. Entonces, yo tendría menos 3x menos 8 es igual a 4 tercios de x más 5. No quiero tener denominadores, multiplico por el MCM, que en este caso, nuevamente, de manera coincidente, no una coincidencia, nos quedó que es 3. Entonces, multiplico todo por 3. 3 por 8, 4x, y 3 por 5, 15. Despejo. Pasa a sumar, pasa a restar, opero 39. Entonces, está multiplicando, pasa a dividir. X me da menos 3. ¿Cómo hago para encontrar el valor de y? Pues sustituyo, ¿verdad? Puede ser aquí, más fácil. O aquí, porque si multiplico esto por menos 3, se simplificaría el 3. También podría. Menos 3 por menos 3, porque aquí es menos 3, menos 8. Menos por menos me da más. 3 por 3 es 9. Esto me da 1. ¿Cuál sería el par ordenado entonces? ¿En qué punto se cortan las líneas? Menos 3,1. Menos 3,1. Siempre es x, y, ¿verdad? Siempre. Vale. Estas dos líneas ¿son paralelas? No, no tienen la misma pendiente. ¿Son coincidentes? No, porque no tienen la misma ecuación. ¿Son perpendiculares? No, porque la multiplicación de las pendientes no me da menos 1. Entonces son oblicuos. Ahora bien, si yo soy observador u observadora, puedo determinar que aquí el corte con el eje de la Y, ¿quién es? 2. Y aquí el corte con el eje de la Y, ¿quién es? 2 también. Entonces las dos líneas van a pasar por ese punto. ¿Qué coordenadas tiene ese punto? 2,2.
Acordate que si es el intercepto con el eje de la Y, ¿cuánto vale X? 0,2. X vale 0, entonces el punto sería 0,2. ¿Dónde se cortarían esas rectas? Las dos líneas están pasando por el punto 0,2, porque es el intercepto en Y para las dos. ¿En qué punto se están cortando? En 0,2. Si las dos líneas pasan por ese punto, pues ahí se están cortando, ahí se cruzan. ¿Sí? Pero resolvamos para ver si es cierto. Por igualación, dice, les encanta, ¿ok? Entonces me queda 0 igual a 3x. Está multiplicando, pasa a dividir. ¿Cuánto es 0 entre 3? Tengo 0 dulces y tengo 3 niños. ¿Cuántos dulces me toca a cada niño? Pobrecito, nada, ¿verdad? 0. El valor de x es 0. Ya lo sabíamos. Ya lo sabíamos. ¿Y el valor de y? Menos 0 más 2. Ah, o sea que sí, teníamos razón. El punto donde se intersectan es 0,2. Lo logré visualizar desde antes, porque analicé que tenían el mismo corte con el eje de la Y. Mire, señor, pero ahí estamos hablando que las líneas oblicuas se cortan en un punto y al resolver el sistema voy a poner un valor para X y un valor para Y. Y que si las líneas fueran perpendiculares, también se cortarían en un punto y entonces al resolver el sistema yo tendría un valor para X y un valor para Y. Pero ¿qué pasa cuando las líneas son paralelas? ¿Habrá algún punto donde se corten? No, nunca se cortan. Entonces, cuando yo resuelva el sistema de ecuaciones de dos líneas que sean paralelas, para empezar sería absurdo empezar a resolverlo, ¿verdad? Porque si yo ya sé que son paralelas, yo sé que nunca se van a cortar y entonces puedo concluir que esas dos líneas no tienen un punto de corte. ¿Para qué voy a resolver el sistema? Si ya sé que no voy a encontrar nada. Pero si yo resolviera el sistema de ecuaciones de dos líneas que son paralelas, ¿qué me daría? Me daría algo indefinido. Me daría algo indefinido. ¿Qué pasa si yo tengo dos líneas que son coincidentes? Yo puedo determinar que dos líneas son coincidentes porque al observar que tengo ecuaciones equivalentes, ya sé que me va a dar la misma línea y que me va a quedar una sobre la otra. ¿Cuántas veces se van a cortar esas líneas? Me queda una encima de la otra. ¿Cuántas veces se cortan? Infinitas veces. Se cortan en todos los puntos de la línea. Entonces se cortan infinitas veces. Cuando yo resuelva un sistema de ecuaciones, que para empezar, si yo ya identifiqué que las dos líneas son coincidentes, porque las ecuaciones son equivalentes, no tendría por qué resolver el sistema, porque yo puedo concluir que esas líneas se cortan en infinitos puntos. Pero si yo resolviera el sistema, lo que me quedaría es algo indeterminado. Algo indeterminado. ¿Sí saben distinguir entre indefinido e indeterminado? Veamos. Cuando yo tenía, por ejemplo, ahí 0 entre 3, ustedes dijeron rapidito, 0. Y eso está correcto. Pero si yo digo 0 entre 0, dígame un número que multiplicado por 0 me dé 0. Cualquiera. Cualquiera. ¿Y cuál de todos agarro? Entonces esto es indeterminado. No puedo determinar cuál de todos los números voy a ocupar. ¿Sí?
Pero ¿qué tal si yo vengo y divido? 3 entre 0. Dígame un número que multiplicado por 0 me dé 3. No hay, por el momento, no existe. Puede ser que en algún momento lo definan, ¿verdad? Pero ahorita está indefinido. Indefinido, indeterminado. Esa es la diferencia. ¿Sí? Divisiones entre 0. No queremos, porque pasa eso, ¿verdad? Entonces, cuando yo trato de resolver un sistema de ecuaciones que es equivalente, ecuaciones equivalentes, o sea, estamos hablando de un sistema coincidente, me pasa esto, es indeterminado. Y cuando yo resuelvo el sistema de ecuaciones y estoy hablando de dos líneas que son paralelas, me queda este, es indefinido, porque nunca se corta. ¿Sí? Veamos si es cierto. Va, yo le voy a dar una ecuación. Y igual a menos 3x más 1. Ok, va. Dígame, Jorge, una ecuación que sea de una recta paralela a esta. Cualquier ecuación, pero que sea paralela a esta. 3,1. Una ecuación, una ecuación. ¿Qué igual a? Pero si le pones 2x, si le pones menos 2x, sería paralela. ¿Cuál es la pendiente de esta recta? Menos, tendría que ser la misma pendiente. Para hacer, con que le escribas eso, ya estás diciendo que es paralela. ¿Ok? Entonces, menos 3x. Y el número que pongas aquí no importa, puede ser cualquiera. ¿Cuál es? Más 3. Estas dos líneas que están ahí son paralelas, puesto que la pendiente es la misma. Entonces yo ya sé que no se van a cortar. Y si me preguntaran, miren, ¿dónde se corta? No se corta en ningún punto. ¿Sí? Nunca se corta, porque son paralelas. Pero resolvemos el sistema. A ver qué queda. Me queda. Pasa a sumar. Pasa a restar. Y entonces esto me queda 0x. El 0 que estaba multiplicando pasa a dividir. Y me queda 2 entre 0. Y esto es indefinido. Y como me dio algo indefinido, son líneas paralelas. Ya lo sabía. ¿Sí? ¿Qué pasaría si ahora me dan dos líneas que son coincidentes? El mismo ejemplo. Y igual a menos 3x más 1. ¿Cuál sería una línea coincidente a ella? Que no pareciera que fuera. No, señor, póngame otra. Va, está bueno. X menos Y igual a 2. Va. Una línea coincidente a esa, ¿cuál sería? Acuérdese. Para que las líneas sean coincidentes, tienen que ser ecuaciones equivalentes. X menos Y igual a 2. Allá dice 2x menos 2y igual a 4. Multiplico toda la ecuación por 2. Puede multiplicarla por 3, por menos 1, por 1/2, por el número que quiera. A toda la ecuación por el mismo número. Va a encontrar una ecuación equivalente. Y entonces esas rectas ya sabemos que son coincidentes. Porque en realidad estamos hablando de la misma recta. Que se ha disfrazado de otra forma. Pero si la simplifico, es esta misma. ¿Sí? Entonces, si yo despejo aquí, ¿a qué? ¿O qué método quiero ocupar?
Yo quiero el de reducción, señor. Va, reducción. Afección de punto. Entonces, si yo tengo esta, tendría que multiplicar por menos 2. Si tengo esta, tendría ahí lo mismo. Se elimina, señor. Ok. Sumo. Me queda pues 0 y 0. Me queda 0 entre 0. Indeterminado. Ok. Vamos a resolver un ejercicio que es de la guía de la semana pasada, pero tiene lo mismo que ver con las líneas, relaciones lineales, para que ustedes me ayuden a resolverlo. El ejercicio dice así. Dados los puntos A, que tiene coordenadas 0,-3 y B, 6,4, ¿cuál debe de ser el valor de X en C, en el punto C que tiene coordenadas X,25? Para que los puntos A, B y C estén sobre la misma línea recta. Va. Muchas veces en matemática tendemos a hacer los procedimientos de manera mecánica. ¿Sí? Mecánica. Pero eso no debe de ser así. Para que yo realmente sienta que domino la asignatura, debo de hacer un proceso de razonamiento en cualquier problema o ejercicio que me den. Señor, yo lo veo difícil. Pues puede que se vea, pero si usted lo razona correctamente, va a llegar a tener una solución. Mire, ¿y en qué consiste ese proceso de razonamiento? Simple, en irse haciendo preguntas. Primera pregunta, ¿qué me están dando ahí? Ah, dice que tengo 2 puntos. Y los puntos son, y entonces aquí usted saca los datos, ¿verdad? El punto A, 0,-3, el punto B, 6,4 y el punto C, X,25. Y usted desconoce el valor de X. Ajá, ya empezó a determinar qué le da el ejercicio. Y dice que esos 3 puntos quiere que esté sobre la misma línea, porque yo puedo tener en el plano 3 puntos, el punto A, el punto B y el punto C. Y ahí no estarían alineados, ¿verdad? Para que sean colineales, tendría que verse así. Entonces, si yo digo que este es el punto A, que tiene coordenadas 0,3, que este es el punto B, que tiene coordenadas 6,4, y que este es el punto C, que tiene coordenadas X,25, yo acabo de hacer un dibujo que me ayuda a visualizar la situación. Y entonces mi línea sería esta. Y ahí está. Va.
Este dibujo que yo acabo de hacer me debe de servir a mí para poder pensar. ¿Qué hago? ¿Qué hago para resolver lo que me están pidiendo? Tengo una línea y empiezo a pensar. Preguntas, miren, me hago preguntas que yo solita me contesto. ¿Qué característica tendrá la línea que me pueda ayudar? ¿Características de la línea o componentes de la línea o elementos de la línea? ¿O algo que se relacione con la línea? ¿Qué podría ser? ¿El qué? Es una línea recta. ¿Las líneas rectas qué características tienen? Ver la inclinación y ver si coincide, señor. Tienen una inclinación. Muy bien. ¿Y esa inclinación cómo se le llama? Pendiente. Ah, o sea que la recta tiene una pendiente. Muy bien. Entonces, veamos, la pendiente. Ya dije, característica de la línea, la pendiente. ¿Y la pendiente? ¿Cómo se saca la pendiente? Es otra pregunta que me estoy haciendo. ¿Cómo saco la pendiente? ¿Fórmula de la pendiente? Menos A sobre B. Fórmula de la pendiente. X1 menos X2 menos X1 sobre Y1 sobre Y2 sobre Y menos Y1. Al revés. Te voy a decir por qué. Cuando tú tenés la línea, tú pensas en un triángulo rectángulo. El ángulo de inclinación de la recta está aquí, mira. Y entonces tú pensás en las razones trigonométricas y decís, ¿qué razón trigonométrica me relaciona este cateto con este cateto? Opuesto entre adyacentes. ¿Qué razón trigonométrica? Ah, y pues ahorita no se acuerdan y no me importa qué razón trigonométrica, pero es la tangente, dicen. Ah, la tangente. Pero igual, no me importa la razón trigonométrica en este momento, hasta la otra clase, porque lo que me interesa es que usted haya identificado lado opuesto entre lado adyacente. El opuesto son las eje de las Y. Y. Y el adyacente es el eje de las X. X. Entonces, la pendiente siempre va a ser la diferencia de las Y entre la diferencia de las X. Y esto es algo básico que debemos de manejar. Y también lo aplica en ciencias físicas. ¿Sí? Entonces, la pendiente, que estamos hablando del grado de inclinación de la recta, se determina como delta de Y, o sea, la diferencia de la Y, entre delta de X, o sea, diferencia de las X. Significa que a la Y le resto la Y. Mire, ¿y por dónde empiezo? No importa. Pero si usted empieza desde aquí en las Y, tiene que empezar desde aquí en las X. Entonces me quedaría 4 menos 3, 6 menos 0. Ah, y aquí me equivoqué porque es menos 3. Y aquí es menos 3. Y entonces aquí es menos 3. Y entonces esto me da 4 menos menos 3. O sea, 7. Y esto me da 6 menos 0, 6. La pendiente de esta recta que pasa por el punto A y B es 7/6. Ajá, ahora pensemos. ¿Y cómo hago entonces? ¿Qué más hago para poder determinar el valor de X? ¿Qué más puedo hacer? ¿Ideas? Ya sé que la inclinación que hay entre estos dos puntos es 7/6. Entonces, ¿qué pasa para que este punto esté sobre la línea? ¿Qué debe de cumplir?
que va a tener la misma inclinación este punto con respecto a quién. Con A o con B, con cualquiera de los dos. Ah, entonces, ¿qué hago? ¿Para qué? Sustituir en la fórmula. ¿Cuál fórmula? En M. ¿Cómo lo sustituiría, por ejemplo? Quiero ver. Ya tenemos Y. Entonces, Y. O sea, Y de C. Vale, tú me decís, vamos a ocupar la fórmula. Ok, yo te dije, ¿cuál fórmula? Porque necesitamos saber qué es lo que vamos a usar. Tú me dijiste la de la pendiente. Vale, entonces la pendiente es igual a Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Esa es la que vamos a ocupar. Sí. Entonces, sustituyamos, decís. ¿Y qué sustituimos? Hay que pensar, antes de meter ahí, ¿qué vamos a sustituir? 7 sextos. ¿Quién es 7 sextos? ¿Quién es 7 sextos? M. M. Ok, o sea, en vez de M, yo puedo poner lo que ya conozco, que eso equivale a 7 sextos. Y de aquí, ¿qué conozco y qué no? Conocemos Y. ¿Conocemos? Y. Lo que se encuentra en Y. Ah, ok. Entonces, del punto C, conocemos el valor de Y, no de X. Ok, este hay que meterlo, muy bien. Pero no solo necesito un punto, necesito otro. ¿Cuál? Ocupamos B. O A. O A. Ok, entonces por eso le decía, hay que determinar qué voy a ocupar. Entonces voy a ocupar este y este. Va. 25 menos 4 X menos 6. Y opero lo que pueda operar. Y me queda 25 menos 4 es 21. Esto que está dividiendo pasa a multiplicar y esto que está dividiendo pasa a multiplicar. Me queda 7 por X menos 6, 21 por 6. Propiedad distributiva. 7X y 6 por 7, 42. 21 por 6. 6 por 126. 2 es 12. Agrego el 0, me queda 120. Y 6 por 1 es 6, como tú dijiste, 126. Pasa a sumar. Hago la sumatoria. 168. 168. Dividido entre 7. Veamos si se puede dividir entre 7. ¿Cuánto da? 24. Entonces aquí estamos suponiendo, estamos diciendo que el que, porque cuando termino de hacer un ejercicio, analizo qué acabo de encontrar. Encontrar la X, el valor de X. O sea, de C. quiere decir que el punto sería 24,25. Mire, señor, pero yo no me siento convencida con eso que usted acaba de hacer. ¿Habrá alguna otra forma? Vea. Usted tiene estos dos puntos. Usted tiene que de estos dos puntos, la pendiente que pasa por la recta que pasa por esos dos puntos, tiene una pendiente de 7 sextos. Esta recta tiene una ecuación. Y esa ecuación la puedo determinar a través de la fórmula que ya vimos, que es si n menos y sub 1 es igual a m por x menos x. ¿Y esa fórmula cómo se llama? Punto pendiente. ¿Y por qué se llama así? Porque necesito un punto y necesito la pendiente para poder sustituir y encontrar la ecuación de la recta. Ah, entonces, yo ya tengo la pendiente. Y pues puedo ocupar cualquiera de los dos puntos. Sustituyo. Y menos, este es más fácil.
menos 3, 7 sextos, x menos 0. Me queda y más 3 es igual a 7 sextos de x. Está sumando, pasa a restar. Acabo de determinar la ecuación de la recta que pasa por los puntos A y B. Es esta. Si yo ya conozco el valor de y lo introduzco aquí, puedo encontrar el valor de x. Entonces, si y es 25, entonces en vez de y pongo 25, ya solo me queda una ecuación con una incógnita. Respecto. Está restando, pasa a sumar. Está multiplicando, pasa a dividir o a multiplicar invertido. Simplifico antes de multiplicar. Séptima 1, séptima 4. Y 6 por 4 es 24. Y me dio lo mismo. Entonces acabo de corroborar que sí, ese número es. ¿Por cuál de los dos métodos hubiera sido correcto? Por cualquiera de los dos. Ambos métodos de resolución son correctos. Es más fácil este. Pero deja más seguridad aquel. Pero son válidos ambos. ¿Preguntas? Vale, en su guía van a encontrar otros ejercicios. Voy a escribir aquí 2 más. Vale, necesito que lean ese ejercicio y que traten de razonarlo un momento. Dadas dos rectas con ecuaciones y igual a k y x igual a h, ¿cuáles son las coordenadas del punto donde se cortan ambas rectas?
Señor, pero si no nos están dando ningún valor, o sea, nos están diciendo que Y es igual a K, pero no sabemos qué es K. Muy buena observación. Y fíjense que nos tiende a pasar lo siguiente. Cuando yo tengo un ejercicio donde tengo números, siento que es más fácil, ¿verdad? Y cuando ya me dan que en vez de esos números yo tengo letras, es algo así como que mi mente se bloquea y colapso y hago cortocircuitía, no sé qué hacer. Entonces, en ese momento lo que tenemos que hacer es guardar la calma, ¿sí? Guardar la calma. Respirar profundo y empezar a pensar. ¿Qué hago? ¿Qué me están dando? Es la primera pregunta que tengo que hacerme. ¿Qué me están dando? Y si yo no logro visualizar lo que me están dando con esa letra, pienso, ¿y qué pasaría si en vez de Y igual a K, ahí dijera Y igual a 3? ¿Qué sería? Ya no dice Y igual a K. Hoy me imagino que dice Y igual a 3. ¿Qué sería? ¿Qué es eso? Y igual a 3. ¿El valor de Y? Si yo lo grafico, ¿qué es? Un punto, no, no sería un punto, pero señor, ahí dice que nos están dando dos rectas, no nos están dando valores. Ajá, entonces quiere decir de que no es un punto porque un punto tendría que estar de la forma X, Y, encerrada entre paréntesis, no es un punto. Y ahí dice que me están dando líneas, entonces quiere decir que no me están dando un valor de las variables, me están dando líneas. Entonces pensemos, ¿cómo son esas líneas? Y igual a 3, ¿cómo sería esa línea? ¿Se recuerdan que en la clase pasada veíamos que teníamos líneas que son crecientes, líneas que son decrecientes, líneas que son constantes, ya sean horizontales o verticales? Y si yo tengo Y igual a 3, ¿qué tipo de línea será? Plano cartesiano, eje de las X. Eje de las Y. Le pongo nombre porque es importante, ya que si yo trazo, por ejemplo, una línea horizontal, si no le pongo nombre, no voy a saber cuál de los dos es el eje. Pasa por el punto. ¿En qué eje? En Y. ¿Cómo se llama esa línea que es constante horizontal? Y igual al número por donde pasa. O sea que si fuera Y igual a 3, sería una línea horizontal que pasa por el número 3 en Y, pero no dice Y igual a 3, dice Y igual a K. O sea que en vez de 3, yo aquí tengo el número K. ¿Estamos? ¿Y qué pasa entonces con la otra línea? X igual a H. ¿Cómo es esa línea? Si Y igual a K es horizontal, X igual a H es Vertical. Es una línea vertical. Las líneas verticales se llaman X igual al número por donde pasan. Y entonces, aquí estaría H. Sí, son perpendiculares, porque son paralelas a los ejes. Aquí están formando un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuál sería el punto de corte? ¿Qué es lo que me está preguntando el ejercicio? ¿Qué coordenadas tiene? H. Un punto siempre tiene coordenadas X, Y, entonces en este caso sería H, K. En ese punto se cortan esas dos líneas. ¿Estamos? Vale. Veamos otro ejercicio.
siempre de su guía, le dan dos ecuaciones con las siguientes valores. Ahí me están dando dos ecuaciones. Me piden el punto donde se cortan las rectas. Eso es lo que solicitan. Determine el punto de intersección. ¿Qué hago? Despeje las Y para buscar la pendiente. Podría despejar la Y para buscar la pendiente, pero un análisis. Sí, me parece una muy buena idea. Entonces, 10x menos 10 es igual a 5y. Pasa todo a dividir. Me queda que y es igual a 2x menos 2. Y aquí despejo a la y, 10x más 25 es igual a 5y. Pasa a dividir. Y es igual a 2x más 5. ¿Ok? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede aquí? Son líneas paralelas. ¿Por qué? Porque la pendiente es la misma. ¿Tiene sentido que yo resuelva el sistema? No. ¿Qué va a pasar? ¿Qué puedo concluir? La pregunta es, ¿en qué punto se cortan las rectas? ¿Se cortan las líneas paralelas? Entonces, ¿en qué punto se cortan las rectas? En ninguno. Indefinido. Nunca se cortan. Esa sería la respuesta que tendrían que colocar. Tendrían que poner, dado que las rectas son paralelas, estas nunca se cortan. Hasta el momento hay consultas. Señor, como dijo, dadas que las rectas son paralelas, ¿cómo dijo? Se me olvidó. Dado que las rectas son paralelas, estas nunca se cortan. Vale. En su guía, en la parte donde dice, es la guía de esta semana, la página número 6, hay un ejercicio que es el número 5 que dice nivel superior. Ese ejercicio le voy a dar esos minutos que quedan, que son exactamente 15 minutos, para que usted vaya a buscar ese apartado de la guía e intente hacer el ejercicio. Le solicito muy atentamente que intente hacerlo. La siguiente clase va a ser el primer ejercicio a resolver, pero este ejercicio es muy enriquecedor de que usted lo piense, porque casi incluye todos los elementos que hemos visto. ¿De qué se trata el ejercicio? Le están dando 3 rectas en el plano cartesiano que se están cortando de tal forma que están formando un triángulo.
Y ese triángulo sombreado se le está solicitando el área. Más abajo de ese ejercicio le dan una fórmula de Herón que utiliza el valor de los lados del triángulo para poder determinar lo que es el área de este. Entonces, lo que yo necesito ahorita es que usted se siente un momento a pensar, exactamente 15 minutos, a pensar en este ejercicio para poder determinar cómo lo resolvería. ¿Qué tendría que encontrar primero para poder luego expresar el área de ese triángulo? ¿Estamos? ¿Preguntas con esta actividad? Señor, ¿verdad que dijo que era el ejercicio número 5, verdad? Sí, que está justo en la página número 6 de la guía de esta semana. Estamos en la semana número 3. Bueno, chicos, si no hay consultas, finalizamos aquí nuestra clase para que ustedes puedan trabajar en ese ejercicio.